Bueno, muy buenos días. Bienvenidas a esta sesión de Leer la Ciudad, del Club de Lectura en Línea de Deriv Lab y la editorial El Caminante. Hoy me emociona mucho presentarles el segundo título de esta temporada especial que nos hemos inventado de libros escritos y comentados por mujeres. Hoy precisamente vamos a hablar de este libro que se llama Mujeres, Casas y Ciudades, escrito por Zaida, que está aquí con nosotros presente, y publicado en 2018 por la editorial DPR Barcelona. Y bueno, una vez más, no solo el título de hoy es interesante, sino principalmente la compañía y las voces de estas mujeres muy queridas y admiradas que nos acompañan hoy. Zaida, una vez más, mil gracias por siempre estar presente en estas invitaciones, por ser cómplice de este proyecto de Leer la Ciudad. Ethel Barahona, que es arquitecta, crítica y justamente cofundadora de esta editorial que publica el libro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, nuestra Triana Cepeda, a quien convencimos de acompañar y guiar esta conversación. Muchas gracias, Tri. A la gente que nos ve en vivo, les recuerdo que podrán hacernos llegar preguntas y comentarios por las redes sociales. Yo se las estaré transmitiendo a las invitadas. Y bueno, solo recordarles que la reseña que justamente escribió Triana, así como esta conversación ya en su versión grabada, podrán consultarse en un par de días, espero, en la página web del Club de Lectura, que es leerlaciudad.com. Y bueno, ya para no hacer tan amplio esta introducción, bienvenidas una vez más y adelante. Gracias, Jimé. Buenos días por acá a México, buenas tardes allá donde están Ethel y Zaida, y bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta nueva edición de la nueva temporada de Leer la Ciudad, que son libros de mujeres comentados por mujeres, y agradezco a Jimé y a todo el equipo de Deriv Lab y El Caminante por crear este espacio de diálogo, ¿no? Que fomenta justo pues la lectura y la literatura feminista. Y me siento sumamente honrada y feliz de contar con estas dos grandes mujeres a las que admiro mucho, y estoy un poco nerviosa por eso porque las admiro bastante. Y pues bueno, empecemos la charla. Me gustaría que comenzáramos esta charla con los antecedentes del libro, que Zaida nos pudiera contar, bueno, el origen, cómo surgió, cuáles fueron sus inquietudes. Bueno, hola Triana, la Jime, hola Deriv Lab y El Caminante, muchas gracias por la invitación y un placer estar de nuevo con vosotros hablando de libros, arquitectura y ciudad. El libro, bueno, surge como una inquietud personal, sin saber que iba a ser un libro, sobre, bueno, una pregunta, pregunta de dónde están las mujeres arquitectas, ¿no? ¿Cómo puede ser que no sepamos? Y también, o sea, por un lado, ¿dónde estamos? Y por otro lado, si hay alguna... Yo estaba estudiando, aprendiendo qué significaba el género, entrando en las filosofías feministas y en la posición feminista, ¿no? Porque, bueno, no eran hace 15 o 20 años, no era lo que es ahora. Y la pregunta era si esta posición de género feminista daba un resultado diferente a la arquitectura, digamos. Son las dos preguntas que me llevaron a empezar a buscar, no solo en libros de arquitectura, que también por eso el libro se llama Mujeres y no arquitectas, sino en cómo las mujeres hemos aportado al espacio en el que vivimos, ¿no? Ya sea ciudad, ya sea la casa, o sea, en todas las escalas. Y un poco esta fue la inquietud, digamos, saber dónde estábamos para dónde están, ¿no? Y al ir escribiendo cada vez me apasionaba más, al ir encontrando cosas, cada vez me apasionaba más y cada vez me parecía que era tan injusto, ¿no? Que no estuvieran todas estas mujeres al alcance de todas nosotras y de todos también, ¿no? Y bueno, nada, ir escribiendo sin saber, bueno, todo llegó cuando tenía que llegar. Tuve muchos años haciendo el libro. En el final del libro creo que pongo que fueron casi 14 años, no sé si un poco más o un poco menos, pero mucho tiempo, porque no era un trabajo, o sea,
que supiera cuál era el final, ni que supiera lo que quería contar desde el principio. O sí sabía, pero no sabía lo que iba a encontrar. Y en ese camino, pues nos encontramos con Ethel y con César, ¿no? Con DPR Barcelona, y creo que ha sido una suerte. Y aquí estamos, con algo que llegó también en un momento que creo que ha tenido un recibimiento que si hubiera llegado 10 años antes, por ahí pasaba un poco más desapercibido el libro. Claro, claro. Ethel, perdón, ya ni te dejé hablar y empecé con Zaida. Ethel es cofundadora de DPR, esta editorial y estudio de investigación independiente que publica justo, ¿no?, sobre las inquietudes de la arquitectura y que nació de exploraciones y prácticas ciudadanas. ¿Así es, Ethel? ¿Nos quieres contar un poco más de la editorial? Sí, es totalmente así. Muchas gracias, Tri. Muchas gracias, que como no había intervenido, aprovecho para agradecer a Jimena, Perdón. Es un placer poder estar aquí y compartir estas inquietudes, porque creo que es muy importante el trabajo de mujeres como Zaida. Es más que importante, es necesario, radicalmente necesario, ¿no? Y nosotros ahí es donde ponemos nuestro granito de arena para darle ese espacio y esa voz a todos esos trabajos tan importantes que se están haciendo. DPR Barcelona surge hace 12 años ya, aquí en Barcelona, y nuestra inquietud era esa, hablar de la arquitectura. En aquel momento, ahora menos, por suerte cada vez menos, hay un montón de editoriales cómplices y amigas, pero en aquel momento las editoriales de arquitectura publicaban sobre todo mucho edificio, mucho crecimiento. Era un discurso muy, bueno, muy vinculado a cómo se entendía la arquitectura hace 15 años, ¿no? En los años de crecimiento. Y nosotros echábamos a faltar un discurso más social, más relacional, que hablara de la arquitectura desde el punto de vista cómo afecta la vida de las personas, ¿no?, en la ciudad y todo esto. Y bajo esta inquietud fundamos la editorial. César, mi socio, y yo. Ahora somos 3 personas, Ana Sofía de Vargas también, somos los 3. Y bueno, desde esos años siempre nuestros títulos han intentado centrarse en estos temas, ¿no?, donde la arquitectura converge con los temas más sociales, políticos, económicos que están afectando el mundo en el día a día. Y como comentaba Zaida, no sé, las cosas pasan o llegan en el momento oportuno, ¿no? Y de vivir en la misma ciudad vas conociendo poco a poco el trabajo de la otra persona, conectas porque hay afinidad, ¿no?, en la visión de lo que tiene que ser el discurso de la arquitectura, y sobre todo en estos últimos años de hablar de feminismo y de la importancia del rol de esas mujeres que habían estado silenciadas. Y nada, cuando fue sentarnos en una mesa y hablar un ratito y dijimos ambas partes, ¿no? Sí, vamos adelante porque es necesario. Este es un título que tiene que se necesita, que necesita estar ahí fuera. Y es un libro que nosotros en la editorial amamos mucho. Está aquí. Y que ya hablaremos más adelante, pero lo que comentábamos antes de encender los micros, ¿no?, que también nos ha permitido experimentar mucho, que eso creo que tiene mucho que ver con la visión feminista de hacer accesibles las cosas, de ver cómo llegas al otro. Ya lo iremos comentando, pero es un libro que tanto el contenido como la forma en que creo que hemos trabajado con Zaida juntos estos 2 años es muy coherente, porque se corresponde mucho con las inquietudes y las dudas que pueda provocar, ¿no? Pero está ahí siempre ese deseo de ver cómo acceder y cómo hacerlo llegar. Claro, como mencionan, este libro creo que no pudo llegar en mejor momento. A mí me hubiera gustado leerlo. Recién empecé la carrera y estar más empoderada y más informada al respecto. Leí, cuando entré a la página de DPR me llamó mucho la atención esta frase en inglés, ¿no?, que dice que las bombas son más ruidosas y poderosas, los libros son más ruidosos y poderosos que las bombas, ¿no? Y es eso, creo que esta combinación de literatura y arquitectura, pues bueno, se reflejan en sus libros y en el interés de recorrer los espacios y repensar los espacios públicos, ¿no? También leí en una entrevista que tú referencias al publicar, a ser público, ¿no? Y creo que eso es importante, tener públicas todas estas lecturas que nos hagan justo repensar y reflexionar.
la arquitectura y los espacios habitables. Sí, para nosotros es muy importante entender la actividad editorial en relación con la pedagogía y la educación, porque, claro, uno publica para que alguien te lea, ¿no? Yo supongo que Zaida empezó esta aventura con cuestionamientos propios, pero ya una vez tienes el libro ahí, dices, ¿qué hago yo con esto? Si no, no es para quedármelo yo solita, no es para contar todas esas historias maravillosas que me han costado 14 años escribir. Entonces, ese deseo de hacer público, de contarlo, de llevarlo, de hacerlo accesible en la medida de lo posible, nosotros tenemos que vivir de eso, porque es nuestro proyecto de vida, digamos, es un negocio también, pero en la medida en que podemos cubrir los gastos básicos, digamos, intentamos también compensarlo de otras formas, ¿no? Para que realmente, lo que tú decías, haber leído este libro cuando empezaste la universidad, o yo misma hace 30 años, hubiera sido una carrera totalmente diferente, y hubiera visto el mundo de otra forma, ¿no? Pero bueno, claro, felizmente tenemos a Zaida y a muchas otras mujeres ahora escribiendo los temas que necesitamos, y nosotros hemos llegado un poquito más tarde, pero realmente nunca es tarde, ¿no? Y ahora esto puede llegar a personas mucho más jóvenes, así que creo que ahí está la lucha compartida. Sí, claro, a mí me parecen lecturas totalmente urgentes y que todos deberíamos devorar. Sí, sí, sí. Bueno, pues entrando en materia, hay 3 cuestiones justo como aquí enseñabas el libro. Lo tengo lleno de anotaciones. Está bien marcado, sí. Hay 3 cuestiones. Tiene más cosas que el mío solo. Hice mi tarea. Bueno, me parece un libro que tiene que ser de consulta, entonces ahí lo marqué y hice mis anotaciones aparte, ¿no? Pero bueno, como les decía, entrando ya en materia, hay pues 3 cuestiones importantes dentro del libro que definen el título, que son mujeres, casas y ciudades. Me gustaría que ahora habláramos de el espacio doméstico, ¿no? De la casa, que es ya el segundo punto del título. Bueno, y el espacio doméstico, como lo menciona Zaida en el libro, pues repite las estructuras jerárquicas de la familia nuclear patriarcal, ¿no? Y que perpetúan las relaciones de poder y establecen ciertas normas. ¿Tienen comentarios sobre la domesticidad del espacio al que hemos sido asignadas, ¿no? Al espacio interior? Bueno, un poco es como elegir casas y ciudades, es también este juego del subtítulo de más allá del umbral, ¿no? De qué umbral, el que sales o el que entras, ¿no? O sea, ese espacio, pensar que las mujeres, no es cierto que hemos estado siempre en el interior, eso es el discurso, y que muchas veces nos lo hemos creído, hay muchas mujeres que han estado fuera, muchas mujeres que salen y salimos todo el tiempo, y no solo a trabajar en el mundo productivo, sino a trabajar por los cuidados en la calle, ¿no? Entonces también era este juego, aunque es dicotómico, intentar romperlo, ¿no? O sea, no existe el espacio ese cerrado, tal, al menos en nuestra cultura occidental, tal cual, aunque haya sido asignado y sigue siendo asignado a las mujeres, ¿no? Sigue siendo asignado y seguimos siendo las mujeres quienes hacemos más tareas de las que en teoría se hacen en el interior de la vivienda, ¿no? El otro día salían los números de Argentina, un 76% de las horas dedicadas a los cuidados lo hacen mujeres. En Cataluña un 70%, o sea, sitios donde lo midamos es así. Por tanto, es importante hablar de este lugar y de qué pasa a las mujeres en este lugar, ¿no? Y cómo la vivienda, que ha sido como un rol asignado, y que además hay unos textos que también yo cito en el libro de Mark Wigley, que hace referencia a Alberti, y que a su vez hace referencia a Genofonte, o sea, cómo viene de 1500 años, 2000 años atrás, esta idea de la vivienda como un espacio de educación, de formación de la propia opresión de la mujer, ¿no? Y ahí también nos encontramos con una disyuntiva en cuando que están las discusiones de las historiadoras de la arquitectura feministas, en donde dices, bueno, una posición, si tomamos una posición más radical o una posición más gradual, que no conservadora, ¿no? Entonces, las primeras aportaciones de las que sabemos, ¿no? Que están reflejadas respecto a ese repensar el interior doméstico más para todos y todas, ¿no? A partir del 19,
tiene que ver, hay como dos posturas, ¿no? Que una que tiene que ver con, bueno, aceptamos ese rol asignado, ese lugar de la mujer, esas tareas de la mujer, pero hagámoslo de tal manera, los espacios, que aunque la mujer tenga que hacer todo ese trabajo, pueda tener tiempo libre, pueda hacerlo menos tiempo y se pueda liberar, ¿no? Esa es una postura que, por ejemplo, Dolores Hayden y otras que se consideran feministas, historiadoras feministas radicales, consideran que no ha sido tan positivo, ¿no? Porque son posiciones que no cuestionan el rol de la mujer. Bueno, a veces cuestionarlo del todo es una revolución que por ahí si la sociedad no está lista para hacerla, te quedas con nada, ¿no? De esta manera, estos pequeños cambios que van haciendo que la casa no sea tanto peso para la mujer, y es lo que ha sucedido, ha ido haciendo que la mujer pueda estar en el espacio público, pueda tener espacio y tiempo para sí misma, para estudiar, para ser activa, ¿no? Y la otra posición respecto a la vivienda, que es decir, bueno, todo lo que podamos que de la vivienda significa trabajo que requiere unos conocimientos y unas máquinas específicas, lo quitamos de la casa. Y la vivienda, todos los que estamos en la vivienda, disfrutamos de ella, ¿no? La idea del guerrero que vuelve a la casa a descansar se podría hacer generalizada, ¿no? Entonces sacaban de las viviendas todo lo que sean, o sea, las lavanderías, la cocina, los espacios de costura, los espacios de panificación, todo lo que requiriera maquinarias y un conocimiento específico, pues fuera de la casa, ¿no? Y bueno, son dos opciones que han ido paralelas en la historia de la arquitectura. Y es interesante. Entonces eso tendría que ver con los trabajos. Y luego, con la estructura familiar, por un lado está el lugar asignado a las mujeres también, de la cocina más pequeña, la cocina escondida, la cocina que no se ve, pero también, en el caso de familia nuclear, la habitación de los padres más grandes, el espacio reservado para el señor, no para la mujer. Si esto se hace trabajos con mujeres, aunque es difícil tratar este tema porque cada uno puede construir lo que puede construir, o sea, esa no es una transformación que se tenga que hacer desde la individualidad, desde la pareja, desde una familia, sino que es una transformación que tiene que ser más social, general, porque si no es muy difícil. ¿No? Las mujeres en general descubres que no tienes un lugar en tu casa. Los hombres tienen un sillón, claro. Perdón. No, sí. Solo quería decir que como mencionas en el libro, la domesticidad nos hace prisioneras, ¿no? De nuestro propio entorno y nos obliga a continuar cuidando y haciendo tareas todo el tiempo. Sí, nos da órdenes de jerarquía, de importancia en un lugar, tanto en función de los espacios asignados a cada persona en la casa, como de los trabajos asignados a cada persona en la casa. Claro. Esto es un problema, creo yo, no solo arquitectónico, sino que es estructural, ¿no? Es cómo se entiende el trabajo, la diferencia entre trabajo productivo y reproductivo. A mí una de las cosas que me encantó cuando Zaida nos envió el manuscrito del libro, ver que es un libro que habla así, es cierto que se llama Mujeres, Casas y Ciudades, pero nunca es un libro de arquitectas para arquitectas o de arquitectos para arquitectos, porque también las narrativas que hay adentro que cuentan las historias de que entender estos cambios en el espacio doméstico de esta forma gradual que lo mencionaba Zaida, y esta forma de habitar otras partes de la ciudad, desde lo doméstico hacia afuera, han tenido que ver con el trabajo conjunto de muchas mujeres, ¿no? De mujeres que han estado en la política y han apoyado ciertas iniciativas, de mujeres desde el activismo, y entonces desde ese punto de vista es maravilloso porque realmente se enfrenta al problema tal como es, ¿no? Creo que a estas alturas del siglo XXI todos sabemos que la arquitectura sola no va a solucionar nada de estos problemas, ¿no? Entonces contarlo y dejarlo de forma tan evidente aquí en el libro, creo que es uno de los grandes aportes del libro de Zaida, así de su investigación, porque nos hace entender eso, que no estamos solos, no es una batalla del arquitecto, esta cosa ególatra que se nos enseña en la escuela, ¿no? Sino que es una labor conjunta y los cambios que cuenta Zaida y que han logrado suceder han sido el trabajo conjunto de muchas mujeres desde muchos campos, ¿no? Y la solidaridad o sororidad, como lo menciona Zaida, ¿no? En el libro, y trabajar colectivamente para justo lograr cambios. Sí, perdón, Adriana, yo creo que es algo, esto que habéis dicho las dos ahora al final, es súper importante, ya no por el libro, ¿no? Digamos que un poco
que el libro nos descubre cómo las mujeres pudieron ir estando por esa sororidad, por esa confianza y por esa otra manera de entender el mundo, la profesión y las relaciones. Porque aunque entre nosotras, ahora con lo que decía Ethel, estamos de acuerdo y pensamos eso, que la arquitectura solo no lo va a resolver y que la arquitectura responde a unos requerimientos, a unas necesidades y también a unos valores que a veces los queremos cambiar, sigue habiendo, desgraciadamente, la gran mayoría, y especialmente también en la academia, de personas que piensan que la arquitectura es autónoma, que se piensa sola, que no tiene nada que ver con estas cosas. Y es doloroso seguir viendo cómo eso sigue siendo así. Sí. Es terrible. Yo creo que la academia es uno de los campos que más necesita un cambio radical ahora, ¿no? Lo hemos visto también no solo en temas de feminismo, pero de racismo. Bueno, los últimos meses ha sido muy evidente, ¿no? Y sí, creo que es lo que dice Zaida, ¿no? O sea, no es solo el libro, sino que lo que cuenta el libro es precisamente historias que tienen que llegar más a la universidad, porque precisamente es en la universidad donde hasta ahora nos han enseñado que la arquitectura puede ser esta solucionadora de grandes problemas. Entonces es de ahí, de base, donde también a las personas que hemos estudiado arquitectura necesitamos escuchar otras narrativas y escuchar otras historias, porque si no, uno termina la carrera, te gradúas y luego, claro, te enfrentas a libros como estos o a cualquier otro de este tipo y tienes la cabeza llena de contradicciones, que no es malo tampoco, ¿no? Pero que podría uno ahorrarse ese paso y empezar a entender el rol de la arquitectura desde una forma muy diferente. Claro, y no solo trascender de lo constructivo, ¿no? Sí, sí. No, ve, por ejemplo, en Latinoamérica, poco se habla, pero la cantidad de mujeres constructoras que hay en los pequeños pueblos y en las ciudades pequeñas, no se habla del aporte en la construcción misma incluso, ¿no? Ni siquiera esto te cuentan en la escuela. Entonces, son cosas que creo que hay que cambiar de base en el sistema académico también. Claro, sí, me parece sumamente importante justo que estos textos trasciendan, porque como les mencionaba, a mí en la carrera me hubiera gustado aprender sobre mujeres. A mí nunca me enseñaron sobre mujeres arquitectas, me enseñaron Frank Lloyd Wright, Barragán, otros arquitectos, y justo como menciona Zaida en el libro, este hecho de invisibilizar a la mujer viene de cómo se escribe la historia y quién la escribe, ¿no? Sí, sí, claro. Y aparte, esta invisibilización y esta manera de escribir la historia nos afecta a las mujeres primero y más, pero no solo a las mujeres, porque en realidad esta construcción de un discurso que es heroico, que hay unos personajes que todo lo pueden y que todo lo hacen, deja al 99% de los y las estudiantes de arquitectura fuera de juego. Entonces también es muy frustrante y creo que tiene en parte, y creo que eso tiene que ver con muchas personas que terminan los estudios y no quieren lo que han estudiado. Y a mí me parece también muy terrible y doloroso, porque has hecho mucho esfuerzo, has empezado algo con mucha ilusión y se acaba ese proceso y te encuentras mucha gente que no quiere volver a pisar la escuela. Entonces me parece muy duro, ¿no? Porque si todo lo único que puedes hacer son esos grandes edificios, y no hay más profesión de arquitectura, no hay equipo, ¿no? No hay otras facetas, claro, la mayoría estará frustrado porque no hará grandes edificios, ¿no? Entonces también falta esa visibilidad de los equipos para poderte situar en diferentes sitios, además, que también en el libro lo intento, diferentes maneras de ejercer esta profesión, ¿no? A veces hasta ni habiendo estudiado, pero aunque hubieras estudiado, también hay muchas salidas para pensar, para producir desde esta profesión, ¿no? Claro, ¿sí? Acá en Querétaro tenemos club de admiradoras de Zaida, justo porque con unas amigas hemos compartido esta lectura acá en Querétaro y en otras ciudades y hemos repensado y hemos reflexionado y nos hemos cuestionado nuestra carrera, ¿no? Y los espacios y si nos sentimos identificadas, ¿no? O valoradas dentro de la misma, como mencionaba Zaida, que
a veces como arquitecta no te hacen caso por mujer, ¿no? O sea, en Wikipedia se sigue, sigue apareciendo el título de arquitecto, no arquitecta, ¿no? En la historia. Eso, o sea, no nos sentimos reconocidas e identificadas en nuestra profesión y nos cuestionamos, ¿no? ¿A dónde va esta profesión? ¿A qué nos lleva? Entonces es eso, el hecho de trascender lo construido y empezar a construir comunidad y diálogo para pues cambiar la perspectiva, ¿no? de más gente. Bueno, esto que dice Triana es súper bonito, es súper emocionante. Sí. Sí, sí. Que el libro ha tenido eso y sigue teniendo eso, y o sea, ya solo por eso vale todo lo demás, o algunas cosas que por ahí no son tan agradables, que no muchas, al menos no dichas de frente, pero esto de mujeres que encuentran que me pueden explicar cosas de la profesión o de sus propias vidas a través de haberme conocido por el libro, y que me parece maravilloso, que lo que estás contando tú, que os habéis repensado como personas, como profesionales, como relaciones, me parece, bueno, eso es que es un regalo que me hacéis, que es maravilloso. Sí, hasta estamos pensando en hacer un colectivo para justo fomentar estas lecturas y estas acciones. A partir de tu libro y pues de la editorial que también tuvo mucho que ver en esta construcción. Yo creo que tiene una cosa que es muy importante, también del libro o de las narrativas en la escuela de arquitectura que hablábamos, y es que digamos que la realidad que habitamos se construye con palabras o con lenguaje, porque es lo que nos, como que organiza nuestros esquemas mentales de lo que entendemos, ¿no? Por ciertas cosas, arquitecto o arquitecta, lo que tú comentabas, Tri, y creo que el formato libro, el formato escritura, tiene ese impacto, ¿no? Con lo que juegues con el lenguaje. Entonces, hay un montón de gestos que pueden ser muy sutiles, que no están dichos evidentemente, que son parte de la narrativa misma, que no hay que explicarlos, pero que como lo vas leyendo de forma diferente, vas leyendo en femenino, o vas leyendo otros conceptos que tal vez, otras palabras, o sororidad, que tal vez antes no te planteabas, de repente ya tu cabeza empieza a pensar de otra forma, porque ya tienes conceptos con lo que explicar, cosas que antes no tenías cómo explicar, ¿no? Y creo que, bueno, evidentemente, a ver, yo soy editora y a mí el formato libro lo voy a defender siempre, pero creo que en particular en este caso es muy evidente por eso, porque el lenguaje tiene un impacto importantísimo en cómo construimos la realidad que queremos habitar. Y claro, y esto es muy evidente aquí, no solo en el libro, sino que, por ejemplo, en esta actividad que hacen ustedes de estos clubes de lectura, de dar espacio al lenguaje, a que hablemos, lo que sé, con diferentes acentos incluso, ¿no? Acento mexicano, salvadoreño, argentino, catalán, pero las palabras que van saliendo, crear espacios para esta interseccionalidad también del lenguaje es súper importante. Así que yo creo que esa es una de las cosas que se manifiesta en los pequeños gestos, sin grandes narrativas y sin grandes heroicidades, pero que son muy importantes en los cambios pequeños que Zaida mencionaba hace un rato, que tienen que ir sucediendo, ¿no? No, y lo que es bonito esto de los clubes de lectura, que hay yo sé que hay otro en Paraguay que también están leyendo este libro, pero seguramente después leerán más, o aparecen otros con otros temas, pero generalmente son clubes de lecturas que no van a leer el libro aquel de los grandes edificios, sino que leen unos libros diferentes, con otros mensajes, ¿no? Creo que de alguna manera, por suerte, el ser humano tiene un punto de buscar una sobrevivencia, y que son libros que te abren otras puertas frente a un camino que estaba muy cerrado y muy poco ilusionante, ¿no? Entonces, si sirve como para eso, y creo que sirven estos libros que son más próximos, que te sientes interpelado, pero bien, no desde el susto, desde la grandilocuencia, está muy bueno el efecto que genera, ¿no? Sí, gran efecto, de verdad, a mí. Yo pienso que todos deberíamos leerlo. Acá escribe Sara Carvajales. En Buenos Aires, algunas constructoras prefieren contratar mujeres para pagar menos y subestimarlas. Sí. Qué feo, ¿no? Sí, todo avance tiene
puede tener su lado digamos, maligno, podemos decir, ¿no? O sea, no lo hago por igualdad, sino que lo hago para aprovecharme de esa desigualdad. Pero, bueno, no sabía que en Buenos Aires había estas contratas. Sí, no, qué mal. Bueno, en el libro Zaida... Ah, perdón. Perdón, hay otra pregunta para Zaida. Sí. Okay. Preguntan, desde la dimensión productiva y reproductiva de la casa, ¿cómo ves el devenir de la figura de la empleada doméstica puertas adentro? Patricio Geria. Me parece que es un resabio de una cierta esclavitud o de una esclavitud completa. Me parece diferente que uno, los trabajos domésticos hechos por la persona que habita en la casa o por otras personas que se contratan para ellos, si el contrato es adecuado, tiene un pago adecuado y en las condiciones adecuadas, es un trabajo como otro trabajo. Ahora, uno se imagina que uno trabaje en una fábrica de galletas y duerma en la fábrica de galletas. Creo que la miseria y la falta de reconocimiento y la falta de derechos laborales que se da en Latinoamérica, que también se da en la India, que se dan, África no conozco tanto, pero abre las puertas a esta opción para resolver los problemas, ¿no? De unos trabajos muy mal pagados y con eso, casi un estado de esclavitud. No digo, por ahí uno sí necesita tener a alguien en casa por las noches también, porque hay una persona dependiente. Bueno, tendrías que tener 2 contratos o 3 personas trabajando. Entiendo, eso por ahí es imposible, pero solo es posible tener esa persona hoy en ciertos lugares porque es una esclavitud. Entonces, y si analizamos que eso hay un trabajo muy interesante, uno de los primeros que hizo Daniela Ortiz, que era dibujar plantas de casas ricas del Perú, de casas, clase media, podrían decirse en Perú, media, que serían desde aquí, serían de personas ricas, unas casas, y comparar la dimensión de la habitación de la empleada del hogar con las dimensiones de otros espacios de la casa o de las habitaciones. Bueno, era realmente espeluznante, ¿no? Y también hay otro libro de Edith Galote en Sao Paulo, que es El cuartiño de la empleada, como el viaje del cuartiño de la empleada, y va estudiando cómo en diferentes viviendas a lo largo de la historia de la arquitectura, estas habitaciones, dónde se van colocando y el tamaño que van teniendo. Es interesante también como análisis, ¿no? Que en realidad nunca aparece, nunca se dice. En el caso, bueno, en España, porque ahora no hay, pero creo que nunca en Argentina, ni en México, ni en Brasil, en cualquier país de Latinoamérica, alguien haya puesto en el programa, ¿no? Unas casas con ese cuartito, pero ahí lo ponen, ¿no? O sea, está ahí, no lo queremos ver, ni lo queremos decir porque nos avergonzamos un poco, ¿no? Sí, yo me recuerdo ya no un estudio académico ni artístico, pero de experiencia personal, cuando estudié la carrera, yo estudié la mitad en El Salvador, la mitad en Guatemala, y sí, cada vez que diseñábamos una vivienda doméstica, bueno, una vivienda, un espacio doméstico, en el programa era habitación, siempre para la familia, ¿no? Estructural, heteronormativa, de madre, padre y 2 o 3 niños, y te daban un programa a los profesores que era la habitación de matrimonio, las habitaciones para los niños, incluso una habitación de juegos, la cocina, la lavandería, lo que fuese. Y lo que dice Zaida, nunca aparecía la habitación para el servicio doméstico, pero si no la ponías, sacabas una mala nota y no te aprobaban. O sea, porque tenía que estar, o sea, no se contaba, no se decía, y siempre creo que era como asumida como una extensión de la cocina, porque siempre está en esa zona, ¿no? Siempre relacionados los tipos de servicios. Nadie con acceso aparte, ¿no? Sí, exacto. Nadie piensa en hacer una propuesta que para aquellos años hubiese sido radical de decir, sí pongo la habitación de una empleada doméstica, pero la pongo arriba en la segunda planta con la de los niños. Eso ni se nos ocurría, nos hacía temblar, ¿no? Porque te iban a reprobar. Entonces hay un montón de ideas como preconcebidas, heredadas, que uno ni se cuestiona y ya sabes que lo tienes que hacer así porque, no sé, porque normaliza ciertas cosas, ¿no? Y romper esa normalización creo que es una de las grandes tareas a las que nos enfrentamos ahora, ¿no? Sí, claro, y eso es lo que, perdón, también lo que nos muestra
es que es cierto que las tareas domésticas son imposibles de hacer si caen sobre la mujer de una casa, si esta mujer trabaja fuera, y aunque solo trabaje dentro, solo trabaje en su casa, es casi imposible cuidar, cocinar, limpiar. Entonces eso, en lugar de pensar que siempre lo tenemos que resolver de manera individual y en las familias, tenemos que dar un salto más allá y entender que los cuidados son tareas colectivas, son tareas de la comunidad. Entonces podríamos pensar que podemos tener cocinas colectivas donde cocinan unas personas especializadas en cocinar. Y allí vamos a comer unas comidas bien elaboradas, sanas, ¿no? O podemos tener el cuarto de juego de niños en una ludoteca donde haya unas personas preparadas para eso, ¿no? O sea, y que esos espacios pueden estar tanto, que es lo que ya se proponía en el siglo XIX, pueden estar manejadas por las mismas mujeres de manera colectiva, cooperativa, o pueden ser fuente de trabajo para muchas otras mujeres, pero un trabajo reconocido, bien remunerado, valorado, y que también permita que estas mujeres mantengan sus propias familias, sus propios espacios, y no lo de la empleada que vive puertas adentro y su familia. Esa mujer no tiene familia, no le permitimos tener familia. Es que es terrible la idea. Sí, sí, sigue siendo totalmente jerárquico, ¿no? Y bueno, dentro de este Totalmente. lineamiento, como mencionan, el espacio doméstico ha tenido muy pocas variaciones y justo dentro de la enseñanza estas variaciones no suelen ser cuestionadas, ¿no? En tu libro, Zaida, mencionas ciertas arquitectas que trataron de cambiar el modelo común del hogar, pues justo buscando colaborar la liberación de estas cargas domésticas, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco sobre ellas? Bueno, hay varias arquitectas y a veces algún arquitecto colaborando con las mujeres. Hay como toda una genealogía de esta casa que se desprende de la maquinaria de mantenimiento y la pone de manera colectiva, ¿no? Hay un ejemplo que cada vez que lo estudio, y aparte he encontrado más material ahora, que es un proyecto del año 1935, la idea es de una política que se llama Alma Myrdal y lo trabaja con Sven Markelius, que es un arquitecto, en Suecia, en Estocolmo. Y es maravillosa, son pisos pequeños pero de diferentes tamaños, y en el folleto que utilizaban para venderlo o para explicarlo, ponían diferentes tipos de familias, personas con niños, parejas solas, personas que viven solas. Bueno, era maravilloso, es decir, bueno, puede vivir todo este tipo de gente y hay una serie de servicios que facilita la vida a todas estas personas, ¿no? Un jardín, un sitio para los niños y niñas, de ludoteca, guardería, maravilloso, con zona de dormir también. O sea que un poco entendiendo, yo creo que el problema es que hemos ido repitiendo esquemas sin entender a qué dábamos respuesta, ¿no? Y por qué hacemos eso. Entonces, aquí, lo súper bueno es que se preguntan, bueno, ¿qué necesidades tienes y cómo vive un niño o una niña? Entonces, en ese lugar de juegos también había lugar para dormir, porque los horarios de los adultos son unos a los cuales no tenemos por qué endosar a los niños ese mismo horario, que hoy es lo que sucede, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias de estas que son muy poco contadas. El mismo, para no ver que es solo una idea de las mujeres, el mismo Ebenezer Howard, en 1898, cuando escribe el libro de Ciudad Jardín, que habla de los tipos de vivienda, no solo, o sea, desgraciadamente su idea se pervirtió y se deformó y es un desastre a lo que llevó su idea, pero él habla de diferentes tipos de vivienda de tamaño para que diferentes clases sociales puedan convivir puerta por puerta sin evidenciarlos desde fuera, pero también dentro de las tipologías de vivienda, también dice, y viviendas que no tengan cocina, porque por lo que fuera, las personas que allí vivan no quieren dedicar tiempo suyo a ese trabajo, es que es un trabajo, ¿no? Entonces, Claro. y fundamental, sin el cual no estamos vivos, que también es otra de las cosas que en este tiempo de pandemia, ya que estamos en este momento, hemos visto, o sea, qué trabajos no pudieron parar, ¿no? Pudieron dejar de salir a la calle, aquellos que nos cuidan, los que limpian la calle, los que atienden el supermercado, los hospitales, el transporte público. El resto se puede quedar en su casa y ya está. Entonces, y son, sin embargo, trabajos que no valoramos, ¿no? Sí, totalmente. A esto, como decíamos, me gustaría que platicáramos sobre
evidente falta de intervención y participación de las mujeres en la construcción, pues, de los espacios habitables, ¿no? Hay una frase que me así marcó muchísimo en el libro, que dice que hemos sido las grandes ausentes en la toma de decisiones para el trabajo de los entornos habitados. Entonces, Claro, creo ausentes. que esto, sí, ¿no? Hemos sido las grandes ausentes en la toma de decisiones para la construcción de espacios habitados. Y creo que de esto mucho habla y sobre todo, ay, ya me hice bolas con mi pregunta, perdón. Pero bueno, me gustaría que habláramos de eso, como de la ausencia en la toma de decisiones y de aportaciones en la construcción de ciudades y de casas, ¿no? Claro, esa misma asignación de la mujer a ese espacio interior doméstico cerrado, a hacer unas tareas no valoradas, ha hecho que quien ha hecho las ciudades y quien ha decidido qué viviendas se hacían, son decisiones que se toman sin conocer y sin valorar para qué es todo eso y cómo vive esa otra mitad que ni se mira, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vivienda entró en escuelas de arquitectura tarde, era algo que hacían las escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Escuelas de mujeres, no de hombres, aunque si después vemos, pasa un poco como las cocineras y los cocineros, ¿no? Resulta que siempre nos han alimentado las mujeres y cuando viene un cocinero famoso es un hombre, ¿no? Que hace tonterías en la cocina y se hace famoso. En cambio, y con la casa pasa algo parecido, ¿no? ¿Cuántas casas de mujeres que han respondido a necesidades reales, ¿no? Hay ejemplos bonitos en el libro, no sé, como la de Julia Morgan, ¿no? Que una mujer que era conocida de manera despectiva como la arquitecta de los clientes, ¿no? Como Jane Jacobs era conocida o se le decía que era una ama de casa que opinaba sobre la ciudad, como si primero eso fuera un insulto, fuera un problema, o como si ese conocimiento de ser ama de casa no te permitiera conocer la ciudad también, ¿no? En el caso de Julia Morgan, bueno, le decían que era la arquitecta de los clientes porque ella, su estilo, su lenguaje arquitectónico, su firma, no era claro. Ella iba adecuando a lo que los clientes querían y les gustaba de arquitectura, pero hacía un trabajo de espacialidad que era propio. Después, si al final lo hacen madera, lo hacen ladrillo o tiene otras materialidades, tampoco de eso depende la calidad de la arquitectura, ¿no? O no solamente. Y ella dejó de hacer arquitectura cuando después de la Segunda Guerra, cuando en California, donde vivía, empieza a hacerse como muy famoso. O sea, la gente quería, o la moda era casas todas planas, ¿no? Las que conocemos, las casas del desierto, ¿no? Cristal, acero inoxidable. Y ya ella sintió que ella ya no podía dar respuesta con sus habilidades a ese tipo de lenguaje y dejó la profesión, ¿no? Pero a lo que voy es que ella para hacer sus obras hablaba con todas las personas de las casas. Mucho de lo que hizo fueron viviendas. Y hablaba con todos y todas, incluidos los niños y las niñas, ¿no? Para pensar qué imaginaban y siempre hacía que las casas tuvieran, ella decía, algo especial para niños y niñas. Una puerta secreta, una escalera secreta, un rincón. Bueno, estas cosas que marcarán una infancia más feliz, ¿no? Y atender a todas las necesidades. Y eso no ha sido hecho. Sin embargo, a veces en las escuelas se enseñan viviendas y arquitecturas en donde quien encargó esa casa no puede vivir allí, porque es invivible. Y eso es un valor que nos enseñan. ¿Cómo puede ser? O cuando dices, ¿dónde hay armarios? ¿Qué importa? ¿Dónde? O sea, las casas no se pueden usar. Y todas son formas. Así que yo me quedo como muy asustada. Sí, yo creo que hay un punto que es muy importante de todo lo que ha dicho Zaida y que responde a tu pregunta, y es que no es que las mujeres hayan sido las grandes ausentes a la hora de construir, sino que a la hora de contar quién construye, porque sí que han estado, ¿no? Que va vinculado con esto que hablábamos de las escuelas y todo esto. Y otra cosa que es muy importante que me viene a la cabeza de escuchar lo que contaba Zaida, es que también en la escuela nos enseñan que la arquitectura es esta profesión que va a dar respuestas a todo, cuando realmente lo importante de la arquitectura es que plantee preguntas y que estas mujeres arquitectas sí que lo hacían, ¿no? Entonces,
eso es importantísimo, porque no puedes dar ninguna respuesta si no escuchas y si no planteas las preguntas adecuadas, ¿no? Y creo que eso no se ha contado ni tampoco nos lo enseñan, ¿no? Porque cada vez que te ponen un problema arquitectónico en la universidad, siempre hay esta competencia para ver quién da la mejor respuesta, pero la mejor respuesta de tu cabeza, de forma individual, sin plantearte preguntas, porque nunca nos enseñan que la parte más importante es esta, hablar con los niños, hablar con las mujeres, hablar con todo, o sea, con todo este infinito de posibilidades que pueden habitar estas casas, ¿no? Y entonces creo que estas dos cosas que surgen de la pregunta que hacías, creo que son muy importantes a tomarlas en cuenta porque pasa por ahí ese cambio que si queremos realmente que algo cambie, primero es conocer esta historia que antes había sido silenciada y luego entender qué tiene de positivo y por qué funcionaba a pesar de que era silenciada, pero por qué sí funcionaba cuando desarrollaban estas ideas, ¿no? Para que aprendamos de eso. Claro, la importancia del usuario, ¿no? En los espacios. Sí. Y la importancia de plantear preguntas, de cuestionarse siempre. Sí, claro. Como en inglés se dice, en vez de no ser un problem solver, sino que un troublemaker, ¿no? Creo que esa frase define muy bien lo que debería ser el papel de la arquitectura. Sí, claro, saber preguntar, saber escuchar, observar, ¿no? Todo esto y no pretender, no poner tu ego delante, que eso también es lo que nos enseñan. Sí, totalmente. Sí, claro, totalmente. Bueno, ahora hablando de ciudades, hay dos cuestionamientos bien importantes en el libro, ¿no? Que dice, ¿por qué nos cuesta tanto encontrar una calle, una plaza, un espacio público con el nombre de alguna mujer, ¿no? También sacar un poco este tema de la casa y venirnos a la ciudad. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo sentirnos seguras? ¿No conectamos con los espacios? Bueno, enlaza con tu pregunta anterior, ¿no? Si no hemos estado presentes como informadoras en la mayoría, ¿no? Si no estamos en la mayoría de actuaciones y como hacedoras, pero claro, los espacios no se adecuan a las necesidades que vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿y por qué no están nuestros nombres de mujeres? Porque volvemos al principio, ¿no? Si la historia la escriben unos según unos valores que no integran todos los otros. Entonces, que una mujer haya cuidado, no sé, de miles de niños y los haya salvado de algún sitio, o los haya curado, o los haya ayudado a parir, o los haya educado, no es importante. En cambio, quien hace unas armas es importante, ¿no? O quien va a la guerra a matar sí, es importante, ¿no? Entonces, nuestra sociedad tiene unos valores que también son contra la vida, y esos valores son los que asignan contra la vida y son a favor también del gran capital, porque ¿quiénes tenemos? O generales, algunos inventores científicos, ricos de varios tipos, y no hay ni gente común, y evidentemente no mujeres, porque dentro de esa historia en donde lo que se remarca son quién fue político, quién ejerció la política, pues eran mayoritariamente hombres, quién ha hecho investigaciones científicas importantes, pues hombres. Hace poco leía, no me acuerdo ahora quién era la investigadora, una bióloga marina, que fue súper importante y súper brillante, pero se tuvo que conseguir al final dinero para hacer ella una expedición que llegó todas mujeres, porque no las dejaban a las mujeres ir en los barcos de expediciones, ¿no? Porque no era su tarea. Y esa mujer, que ahora no me acuerdo el nombre, lo siento mucho, fue la que descubrió que el mar no era una cosa plana como se creía, el fondo del mar, sino que había accidentes en el fondo del mar. Y eso cambió mucho entendimiento sobre nuestro planeta, ¿no? Pero claro, ella no podía ir en las expediciones, ¿no? O por ejemplo, a Marion Mahoney, que está en el libro, que trabajó con Frank Lloyd Wright, que fue muy importante en el estudio de él, trabajaba en un despacho separada, ¿no? Entonces también qué capacidad de interaccionar, de influir o de trabajar en red si te ponen separadita de los señores que no se saben comportar si hay una mujer, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esta historia que se construye con estos valores, claro, las calles son de estos que han pasado a la historia. Claro, ¿quién construye la historia?
justamente ayer estuve en Barcelona en lo que es la comisión del nomenclator, que se llama, que comenzaba a formar parte de él, en donde ahora todos los nombres que se proponían eran de mujeres. Pero claro, que está súper bien, pero por otro lado, ¿a qué calles, a qué lugares le podemos poner nombre? A aquellos lugares, mayoritariamente, donde no afectemos donde vive gente, porque burocráticamente es un lío enorme cambiar. O sea, si tú cambias el nombre de una calle que existe, has de cambiar todas las escrituras de la calle. Bueno, es un lío y es de mucho dinero. Entonces se están poniendo, hemos puesto uno ahí enfrente de tu casa, Ethel, una plaza que será la cruilla, el cruce de la superilla, pero que no llegará a las fachadas. Es el espacio central, tendrá el nombre de una mujer del barrio que tenía un puesto en los libros, que había sido una sindicalista libertaria, pero dices, bueno, está bien, pero te queda algo aquí que dices, pero es una calle que nadie va a nombrar, ¿no? Sí que hemos puesto 3 o 4 nuevas calles que tendrán casas y que serán calles, pero o sea, no las hemos puesto nosotros, las hemos aprobado, venían dadas, pero que sí que hay algunas que son nuevas calles. Pero que cuesta, que mismo en ese grupo había alguno que decía, bueno, está muy bien lo de los vecinos, pero nadie pide poner a un escritor que ahora cumpliría 100 años, pues está llena la ciudad de escritores, ¿no? Ya sé que son importantes también, pero es que una vecina también es muy importante, ¿no? Pero Sí, cuesta bueno, mucho. de hecho, la discusión fue interesante porque discutimos mucho sobre si era sindicalista o era puestera, que tenían puesto. Sí. Y las mujeres decíamos que lo de puestera era importante y los otros decían no, porque si llegó a la historia no es porque haber sido puestera, sino por haber sido sindicalista. Bueno, entonces ahí uno decía, bueno, en la vida cotidiana de ese barrio, ella fue puestera y eso fue importante. Bueno, fue... Yo creo que son cosas entrelazadas y por eso hablábamos de nuevo de cómo se cuentan las cosas, ¿no? Porque si no eres puestera, si no sufres ciertos abusos laborales, ¿verdad? No te conviertes en sindicalista. Entonces van enlazadas, ¿no? Todas las facetas de uno como ser humano habitualmente nunca están aisladas. Siempre uno actúa en ciertos ámbitos del activismo, de lo que sea, por alguna razón, ¿no? Que habitualmente está vinculada con tu historia. Me recordaba solo anecdóticamente cuando hablabas de por qué las calles no tienen nombres y cómo esta historia patriarcal y de lo difícil que es para las mujeres hacer ciertas cosas con la historia de la bióloga. Me recordaba también que hace no mucho, hace menos de un año, provocó gran escándalo también una noticia de la NASA que iba a ir una mujer al espacio nuevamente. Y que no pudo porque todos los trajes espaciales estaban diseñados en tallas masculinas, grandotas y todo, y entonces ningún traje de los que tenían, aprobado con todos los requisitos y las normativas y todo, no le quedaba ninguno, y entonces tuvieron que suspender el vuelo. Y dices, claro, es que el sistema está construido para ese estándar, ¿no? Masculino, patriarcal, y bueno, nada, esta es solo una anécdota, pero tiene mucho que ver con esta historia que contaba, porque pasa constantemente, ¿no? Pasó hace años con biología marina, pasó hace meses con la NASA, y uno sigue viendo que la historia se repite y se repite, y ahí es donde hay que incidir, donde hay que cambiar, donde hay que estar constantemente haciendo las preguntas incómodas, porque si no vamos a seguir replicando la misma historia. No, y pasa constantemente. Hay un libro también reciente de una periodista que se llama Mona Cholet, que es directora de Le Monde Diplomatique, y su último, creo que es el último libro, se llama Brujas, y además de contar al principio la historia de unas brujas, y de las brujas, ¿no? En las que somos sus nietas, como dicen las pintadas de la calle. Bueno, va hablando en realidad de lo que termina hablando después de la situación de la mujer hoy, y de cierta manera enlaza con ciertos prejuicios formados a partir de la idea de las brujas, ¿no? O sea, la mujer con pelo blanco, vieja, es una bruja y es una maldad y hay que cuidarse. Y que eso en realidad lo que tiene que ver es que está mostrando a la mujer vieja, y la mujer vieja no es reproductiva y por tanto no sirve ya. Y luego habla de cómo la medicina, que yo ya lo había leído en otro lado, que ahora os lo explico, bueno, ha avanzado tan poco en respecto a nuestro aparato reproductivo. O sea, no sabemos... O sea, sigue siendo normal tener dolores terribles de menstruación, como que es normal, algún problema hay, no es normal que duela así, ¿no? Pero como nos pasa a las mujeres es normal. O la menopausia, como también es el símbolo de la vejez, de la mujer ya no reproductiva y por tanto peligrosa, bruja y desechable.
que no se sabe casi nada. No se estudia, ¿no? O sea, la mitad de la humanidad, el cuerpo de la mitad de la humanidad es como decía el manual de Gray, que era el manual con el que estudiaban, no sé si lo siguen usando hoy, espero que no, en las escuelas de medicina, explicaba, por ejemplo, el aparato urinario masculino, 5 páginas, y el femenino era un párrafo que decía, y eso lo vi con mis ojos, porque lo leí en un libro y lo fui a buscar, un párrafo que decía que era una deformación del masculino. Y ahí quedaba, ¿no? Y, por ejemplo, al ataque del corazón, muchas veces las mujeres hay ataques de corazón y muerte por ataque cardíaco más, como en mayor proporción de las que los hombres y las que debería haber, ¿no? Porque no se diagnostica. O sea, una mujer va al hospital que tiene un dolor de estómago y se le da algo para calmarla, para cualquier cosa, y no se le diagnostica que eso es un ataque de corazón. Porque el ataque de corazón con un efecto en el brazo izquierdo es en los hombres y no en las mujeres. Y bueno, y entonces cuando vas escuchando, estás en todas las ramas del conocimiento, cómo es tan sesgado, cómo seguimos siendo las otras, las segundas, ¿no? La costilla de Adán, ¿no? Somos la derivada de. Y eso nos afecta en toda la vida. Es como si también nos castigaran anatómicamente por ser mujeres, ¿no? Y justo, o sea, como lo dices en tu libro, este libro no es solo para arquitectas y urbanistas, sino para mujeres, ¿no? En pie de lucha y que quieran ser visibilizadas y reconocidas, ¿no? Y no solo en la arquitectura, sino en muchas otras profesiones, como lo mencionan. Sí, totalmente. Y yo espero que no solo para mujeres, que también los lean los hombres, porque es una lucha que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Los seres humanos, sin distinciones. Al final hay una distinción biológica inicial, pero luego, ¿por qué tenemos que ser diferentes en el sentido de la desigualdad? Yo creo que diferentes todo lo que queramos y todas las diferencias que queramos, pero que esas no conlleven desigualdades. El problema es cuando conlleva desigualdad. Y hay una desigualdad de nacimiento, que es nacer mujer, como desgraciadamente la hay si naces con otro color de piel que el que manda en donde vivas, o si naces pobre, o si naces con un pie menos. Bueno, ¿no? Vas agregando cosas. No somos un elemento fabricado en una fábrica, todos iguales. Entonces, pero desgracia es que hay una mirada androcéntrica, clasecéntrica, etniocéntrica, no sé ni cómo decirlo todo esto, que hace que todo lo que salga de ese, ¿no? De ese patrón falso, porque no existe ese patrón, tiene dificultades que pueden ser gravísimas, ¿no? Según cuáles sean todas esas interseccionalidades, cuáles sean todas esas características que te atraviesan, ¿no? Entonces creo que para ser una mejor sociedad, no digo que hay que leer mi libro, pero entre todos y todas tenemos que repensarnos, ¿no? Claro, es muy importante. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia se ha visto que, por ejemplo, el uso de la mascarilla es algo que puede usar por igual una mujer o un hombre, pero ¿qué pasa con las personas sordomudas, por ejemplo, que se ha visto ahora que es un gran problema? O sea, el tema de la inclusividad va mucho más allá que únicamente un tema de género o de raza o de, ¿no? de clase social. Al final los temas de la desigualdad suelen ser una mezcla de todo. Entonces, en la medida en que este tipo de temas no sean abordados por todas y todos también, no va a cambiar nada, ¿no? Porque la lucha no es solo las personas de raza negra vamos a luchar por nuestros derechos y nadie más se mete. Las personas de clase social baja vamos a sindicalizarnos y no, al final tenemos que todos y todas juntarnos y hacer una lucha común para que estas desigualdades vayan poco a poco desapareciendo, ¿no? Y eso es importantísimo entenderlo porque tantas luchas aisladas no hacen más que fragmentar. A ver, como punto de inicio creo que son necesarios, ¿no? Porque se detecta un problema y surge una lucha. Pero luego hay que entender que ese es un tema de todos, porque al final afecta a la ciudad en que vivimos, dónde van a crecer nuestras hijas y nuestros hijos, y afectan todo, ¿no? Entonces es un problema conjunto de la sociedad en general. Claro, y creo que se tienen que también eliminar los géneros, ¿no? En la construcción de las ciudades y los espacios, sino hacerlos incluyentes y seguros para todos.
y eliminar este pensamiento machista y patriarcal y dejar de construir mediante la jerarquía, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí. Bueno, pues creo que se nos... perdón, Zaida. No, que hay una pregunta aquí que, sí. que alguien decía... Sí, a eso iba, que creo que se nos está acabando el tiempo. Aquí preguntan, ¿qué otros libros, textos o referencias nos recomiendan sobre el género el tema de la ciudad? Y bueno, a partir de esto también me gustaría preguntarles, porque acá mucha gente en Querétaro y en México preguntan sobre cómo pueden conseguir el libro. Me gustaría que nos cuenten y nos puedan aconsejar cómo conseguirlo, porque acá en México es difícil, tengo entendido. Sí. Es difícil porque, bueno, como lo comento ahora en línea, digamos, porque lo estábamos comentando antes en off, es un tema de accesibilidad del libro que pareciera que es una contradicción, pero los temas de distribución no hacen más que encarecer. Hacer libros en Europa, con los impuestos que pagan y todo, y venderlos en Latinoamérica suele ser bastante caro si no tienes una mega editorial gigantesca y una cadena de... Entonces, nosotros estamos testeando varios modelos. En México se puede conseguir a través de la librería Gandhi. Lo comentaba yo que si se piden de uno en uno, al final es lento porque funcionan con el sistema de impresión a demanda. Como no hacemos un envío de cajas, precisamente para evitar este encarecimiento de lo que cuesta y tal, desde Barcelona, son libros que se imprimen ahí en local en México. Entonces la librería los va imprimiendo dependiendo de la demanda que hay. Pero cuanto más demanda, ellos van a imprimir más. Entonces es simplemente, bueno, no simplemente, sino que lo que hablábamos también a lo largo de toda esta conversación de tomar acción conjunta, creo que a quienes nos están viendo y estén interesados en el libro de Zaida, es ir, preguntar, pedirlo, y cuanto más se pida y cuanto más se pregunte, la librería, porque ellos funcionan así, no van a tener su estantería llena de un libro que no se vende, ¿no? Cuando detectan que hay demanda, empiezan a hacer pedidos a la imprenta más grandes. Entonces, la librería Gandhi es es la más grande de todo México y tiene sedes en muchos estados, por eso es que se trabaja a través de ella aquí. Y en el resto de países de Latinoamérica funciona igual. No estamos en todos, lamentablemente, todavía, poco a poco, pero en Colombia, en Argentina, en Chile hay librerías donde ya se puede conseguir. Esto, si quieren, en los comentarios del vídeo podemos poner los enlaces luego cuando terminemos, porque es más fácil que yo diga ahorita. Primero no me acuerdo exactamente de los nombres y que solo los diga y que queden a voz de pronto. Esto por un lado, y por otro lado también sé que no es la misma gracia, porque a todo el mundo le gusta tener el libro lleno de post-its, como lo tienes tú, pero también que sepan que a través de nuestra página web se puede conseguir la edición digital. Es tan fácil como hacer un donativo, está con un sistema de que cada quien pone el precio, conocen el trabajo de Zaida y hay un respeto intelectual por toda su investigación y lo que cuesta hacer un libro. Entonces lo que ustedes sienten que pueden aportar, y se pueden descargar el libro para leerlo en un Kindle, en el ordenador, donde quieran. No es un PDF, sino que es realmente un libro digital. También para las personas que se dedican a investigar en la universidad es un formato bastante útil, porque se pueden hacer búsquedas de nombres, de citas. Entonces estas son las dos cosas que de momento estamos haciendo, y lo que les comentaba, hay varios países de Latinoamérica donde sí que se puede conseguir ya, y lo vamos a poner en los comentarios de Facebook luego. Y luego eso, poco a poco, y ustedes échennos una mano y pregunten en la librería que pongamos ahí, pregunten, y así ellos se animan, en vez de decir, bueno, imprimo solo 5 por si acaso, hacen ya más pedidos, y entonces los tiempos de espera para las personas que lo quieren comprar se reducen también. Sí, no, yo lo que quería comentar, que todas estas decisiones de imprenta y distribución tomadas juntas, como decía Ethel, pueden parecer que es una paradoja, que complica la cosa, pero yo creo que también es parte importante de esta política editorial de DPR Barcelona, y que a la que también me he sumado con gusto, ¿no? El libro no tiene imágenes, también por lo mismo. Un libro con imágenes es mucho más caro, y además, ¿a quién le vamos a poner imágenes habiendo tantas personas? Y todas estas imágenes las encontramos hoy en Internet, ¿no? Hay que saber a quién buscar, ¿no? Entonces aquí está a quién buscar. Luego,
decidir imprimir en papeles que sean lo menos dañinos para el planeta, y dentro de esa lógica, pues tampoco importar, llevar libros de aquí para allí, tener que imprimir muchísimos más, lo que implica también una inversión económica muy grande, y todo eso encarece costos reales de la pieza, pero también costos que no miramos, ambientales, ¿no? Entonces, aunque por ahí hace que vendamos menos o que se venda más lento, pues también es una posición política el decidir hacer así el libro. Y la decisión política también, como decía Ethel, de que el libro está a la descarga, uno se puede descargar las descargas por nada si no tiene dinero. Y como dice Ethel, bueno, si uno considera que hay un trabajo detrás y se hay de pagar, pues puedes poner lo que puedas. Y también eso me parecía muy importante porque desgraciadamente América Latina, con los vaivenes económicos, el cambio al euro, bueno, es mucho dinero, y para estudiantes, pues todavía más. Entonces, bueno, lo importante de un trabajo es que se divulgue, ¿no? Y que la editorial pueda hacer su trabajo y vivir de ello. Yo no vivo de esto porque soy profesora, entonces, bueno, como un poco son decisiones que acompañan al libro que parecerían menores, pero no, yo creo que al final apoyan ¿no? Como lo que el libro dice, lo que el libro intenta, los valores y que intenta transmitir. Y respecto a las recomendaciones que decía aquí, mientras, bueno, hay mucho, por suerte. Hay, no sé, se me ocurre, no sé, porque el libro podría buscar, pero desde los clásicos libros de Dolores Hayden, que están en inglés, hay algunos textos traducidos al español. Tenemos de ciudad, tenemos desde trabajos por ahí más, no tanto de libros. En México podemos, me olvidará gente seguro, la profesora, la maestra Lourdes García en la UNAM, que tiene muchos trabajos hechos, no sé si tanto escrito, pero tiene artículos también. Mariana Orozco también en la UNAM, la Armida Rubio de Jalapa, Gladys Arana de Mérida, que también está, Aranda de Mérida, que está también comenzando, bueno, lleva un tiempo trabajando en estos temas. PUNSIS, el colectivo PUNSIS, que es PUNT 6 en número, .org, que es un colectivo en el que yo formé parte, ya no, pero que tiene mucha información accesible en la red de sus artículos y sus trabajos, es una buena manera de empezar. Ana Falú, de Argentina, que también ella te abre un montón de relaciones con América Latina. Olga Segovia, Paula Girón en Chile. Después hay muchas colectivas como estas que comentábamos antes con Triana, ¿no? Desde Licuadora Gestora, que se está montando en Quito. Hay otros, el grupo de Lima, que ahora no me acuerdo el nombre, me perdonarán las compañeras. Ciudades Auroras en Argentina, a la Ciudad del Deseo. Bueno, de ciudad y género hay mucho en este momento, y mucho pensamiento y mucha producción en todos los países de Latinoamérica. Sí, hay muchísimo, y hemos hecho otra cosa para acompañar lo que hablábamos al principio de todo, de la vocación pedagógica de publicar libros, y es que hemos creado en Google Books una biblioteca donde están todos los libros que Zaida menciona en la bibliografía del libro. La podemos compartir también en el chat, porque eso les pongo el link ahí. Igual hay muchas que son como muy históricas o no son precisamente, o sea, que sirven para apoyar algún párrafo y no son precisamente de un tema como más contemporáneo, pero como base para empezar a navegar y a ver las referencias y la historia de investigación de Zaida, digamos, para hacer el libro, están casi todas ahí. Así que esto lo podemos compartir también sin ningún problema cuando terminemos ahora la charla. Sí, menciona acá, Jime, que en la convención, la librería independiente de acá de Querétaro, podemos armar un pedido colectivo. Así que también, si quieren ahí escribir a las redes sociales de la convención para que se pongan de acuerdo con Ethel. Y sobre todo lo que mencionábamos al inicio de la plática, ¿no? Esto de publicar significa para ustedes como editorial hacerlo público. Y pienso que estas lecturas deben ser urgentes y públicas para todos. Pues bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Si me dejas hacer una cuña publicitaria. Sí, claro, adelante.
No, este sábado comienza el congreso online de la CLEA y la COLEA, que son las dos grandes asociaciones estudiantiles de arquitectura de toda América, de toda América, no entera. Y bueno, tengo el honor que me invitaron a la charla inaugural, que es el sábado. Se llama Utopías Líquidas, el sitio web actual, y entonces podéis buscar ahí, y creo que es, bueno, es súper lindo ver a los jóvenes y a las jóvenes de hoy como tan como comprometidas y organizando algo así complejo a distancia y creo que, no por mí, pero que habrá muy buenas intervenciones. Buenísimo, gracias Aida, seguro estaremos ahí viéndote, apoyándote. Yo voy a aquí a meterme aquí de metiche al final de la charla. Estuve por aquí obviamente todo el tiempo escuchándolas y bueno, viendo a ver si otra gente tenía comentarios o preguntas. Y creo que con este último tema del que estábamos hablando de como la política, de lo político del libro, creo que solo le quería preguntar un poco a Ete lo que nos cuente un poquito como de esta traducción del español al inglés, que es muy raro como en nuestro contexto, ¿no? Yo le contaba que pues el objetivo del club de lectura es mucho dar a conocer textos y libros que sí existen en español, de preferencia como de autoras y autores latinoamericanos o españoles, pero me parece muy interesante este fenómeno inverso, ¿no? De ahora produciendo la información desde nuestro idioma y traduciéndolo al inglés. Es como que quería, así como para cerrar con broche de oro, que nos platicara un poquito sobre qué opina y que nos cuente de este fenómeno muy específico. Perfecto, gracias por la pregunta. Creo que, bueno, la podríamos responder casi que las dos, Aida o yo, pero ya que me interpelas, te cuento. Es cierto que habitualmente, en particular en este tema, siempre ha habido una predominancia de la literatura en inglés, ¿no? Se puede ver en la bibliografía que comentaba, que les vamos a compartir luego, que hay una gran cantidad de referencias, bueno, como lo que ha comentado Zaida, los libros de Dolores Haydn y toda esta corriente, ¿no? O los experimentos en toda Europa, por temas evidentemente de idiomas, de experimentos europeos van en inglés, cuando no en su propio idioma. Pero ¿qué pasa? Creo que la investigación de Zaida como primero agrupa muchas de estas referencias que se encuentran sueltas y para crear esta historia que tiene un sentido y una narrativa muy particular. Hay pocas referencias que se asemejen a este libro, entonces de forma casi espontánea, también porque, bueno, nosotros, tanto Zaida como nosotros, trabajamos, es cierto que en un país de habla hispana, pero dentro de un contexto europeo donde con el resto de países nos comunicamos en inglés, que es la lengua común. Empezó a surgir la duda de que por qué no lo traducíamos, o personas que conocemos que, no sé, que están en Ecuador o en Argentina, pero han estudiado en Columbia o en Princeton y lo han leído y dicen, es que con esta narrativa y este lenguaje tan fluido y tan abierto y que no es específicamente de arquitectas para arquitectos, lo que hablábamos antes, ¿no? Sino que es un libro con una vocación de llegar a un público más amplio. No hay muchos libros que tengan este tipo de narrativa. Entonces empezó a surgir la inquietud, tanto por las personas que lo leían, de preguntar, oye, ¿por qué no en inglés? Y nos empezó a surgir a nosotros, a Zaida y a nosotros, la misma inquietud. Bueno, si muestra ciertas particularidades y puede aportar algo, ¿no? A ese contexto, algo nuevo, que no sea repetir las mismas historias o los mismos libros que ya se mencionan en la bibliografía, pero sí que conecta históricamente muchas partes de estos libros y cuenta la historia de otra forma, y que puede llegar a un público que salga de las escuelas de arquitectura, otras activistas sociales, mujeres que trabajan en políticas de vivienda, o sea, lo consideramos como que era totalmente apropiado y adecuado en el momento que corre, ¿no? Que hay tanto interés, y nada, y lo hablamos y nos embarcamos a la aventura. Tenemos un traductor maravilloso, que es mitad español, mitad escocés, vive en Escocia ahora, y con una sensibilidad por estos temas, que ha hecho un trabajo maravilloso con la traducción. Un diseñador gráfico también que lo que decía Zaida, que afecta mucho la forma en que el libro se imprime y que pueda ser accesible. Entonces también el trabajo en equipo como que se contagió de este impulso y de esta emoción de decir, bueno,
vamos a por ello y nada, y estará publicado en breve porque está ya todo traducido y está el proceso de hacer la maqueta final para que se vaya a imprenta. Así que también para personas que nos estén escuchando, que la charla es en español, pero que, no sé, que estudien un máster fuera en algún entorno angloparlante o que lo quieran regalar o compartir o contar, que ya va a salir la edición en inglés, pues estará lista muy pronto también. Así que gracias por la pregunta, ¿eh? Súper. No, sí, a mí me parece interesante esta charla también porque siento que como que tiene todo el proceso del libro, ¿no? O sea, está aquí la cabeza detrás de quien pensó y consultó todas estas referencias, ¿no? Creó la idea conceptual y demás. Después está pues como la parte editorial, que es también otra manera de pensar el libro, y por acá pues Trillo, que es la consulta y un poco dar a conocer estos materiales, ¿no? Entonces, pues me pareció muy interesante. No sé si quisieran así como una última, pues no sé si conclusión, porque creo que no podemos concluir con este tema, pero sí a lo mejor invitación a quienes nos están viendo. Yo voy a también hacer el anuncio también aquí como del Club de Lectura. Justo esta temporada especial es sobre como libros escritos y comentados por mujeres. Este es el segundo de 6 que vamos a tener, y mañana viernes a las 11 de la mañana de hora México también vamos a estar comentando un libro de Denise Scott Brown como con textos de ella, que se llama Armada de Palabras en español. Y bueno, pues no sé si ya para cerrar, cada una tenga como esta pequeña intervención o despedida al menos, pero pues muchísimas gracias de mi parte. Muchas gracias a ti. Voy a hablar yo antes porque así le dejo a Zaida para que cierre, que es la invitada especial. Y nada, solo agradecer lo que tú decías, este tipo de charlas que agrupan muchas voces y muchas partes del proceso de hacer accesibles estos contenidos y estas historias. Así que sí, yo no tengo ninguna conclusión, solo dar las gracias. Sigamos interesados en estos temas, sigamos luchando por esta interseccionalidad, seamos mujeres, seamos hombres, seamos de la orientación sexual que seamos, de la raza que seamos, sigamos trabajando en conjunto, que es lo que importa, para poder hacer mejores ciudades y que todos podamos vivir un poquito mejor cada día. No va a ser un cambio radical ni súper grande, pero un poquito mejor. Creo que podemos aspirar a ello y entonces nos puede motivar sin muchas frustraciones a luchar por ello, ¿no? Así que simplemente muchas gracias. Bueno, gracias, Ethel, gracias, Ximena. No, creo que además esta conjunción de quien lee, quien hace editor y quien escribe, bueno, es parte también de lo que decíamos antes, ¿no? El libro no es solo del autor, no es solo del editor, no es posible sin el autor, pero no es posible sin quien lo lee, sin quien hace el libro, ¿no? Entonces, creo que está muy bien como estas diferentes miradas, en este caso además somos arquitectos, con lo cual, cómo esta profesión puede tener diferentes maneras de ser abordada, ¿no? No necesariamente esa única mirada de la que hemos hablado. Y nada, que agradecidísima de que me habéis vuelto a llamar, esta vez para hablar la otra vez hablamos de Jane Jacobs, para hablar de este libro que, como decía antes, es como muy emocionante la cantidad de gente que me escribe, bueno, sobre todo mujeres, pero también algún hombre, que han escrito como, bueno, descubriendo, sintiéndose interpeladas, acompañadas, que no estoy loca, ¿no? Eso me lo han dicho tantas veces. Qué bueno saber que no estoy loca. Y está, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y también acompañarnos en este camino que es de todas. Sí, gracias por esta charla, por hacer este espacio de diálogo, Jime. Yo me siento sumamente honrada de haber platicado con ustedes sobre este libro tan especial que nos invita a cambiar el punto de vista, ¿no? Y la manera en que vemos y habitamos las ciudades. Y sobre todo a construir un discurso nuevo en torno a esto. Gracias. Pues Gracias. muchas gracias. También gracias a las más de 100 personas que nos estaban viendo por ahí en redes sociales y mandaban muchos saludos de todos lados, ¿no? De Colombia, de Argentina, de Chile. Y eso también, pues no sé, para nosotros es increíble y muy satisfactorio poder llegar a tantos lugares. Y bueno, muchísimas gracias
Y recordarles eso, y la reseña que escribió justamente Triana está disponible va a estar disponible en la página web, leerlaciudad.com. Y ahí mismo podrán encontrar este video para que también lo sigamos compartiendo y lo hagamos viral, que es como debería de ser. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. A su salud. Salud, Ethel. Bueno, listo. Mil gracias. Muy bien. Gracias a ustedes, qué linda charla, de verdad. Ha sido muy fluida y muy bonita, Triana. Sí, muchas gracias. Muy lindo. Sí, igual ahí seguimos en contacto. Gracias. Disculpen si me puse un poco nerviosa, pero... No, está muy bien, no te preocupes. Todo se aprende. ¿No? Y estuvo como dijimos, ¿no? O sea, fluido y como entre amigos. Uno, claro. A mí me pasa mucho, yo me trabo, digo, mezclo idiomas o lo que sea, porque te sientes en confianza, así que es así. Sí, no, perdona, ahí. Gracias. Del comentario de la comezón, no sé si... Sí, lo vi, de hecho, pues le compartí, sí, que nos... Sí, por eso, sí, porque si Jimmy le puede pasar el contacto. Pues de hecho la librería es de mi esposo, entonces más facilísimo el contacto. Sí, porque se puede, no tienen que comprarlos en Gandhi y llevarlos a la comezón si son librerías también, ¿no? Le explicamos cómo hacer el pedido. Ok, y buenísimo, sí, súper, genial, excelente. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias Sí, ya, no, gracias, que ya no les quitamos más tiempo porque sé que ya es como su final de día, más bien aprovechen el vino y a relajarse. Y cuando esté ya todo en la página web, igual se las comparto por si quieren verlo con más calma. Sí, envíanos un mail con el link, porfa, porque siempre seguro. Y compartirlo en redes claro. y tal. Sí, de una. Súper. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Buena tarde. Chao. Bye.